Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Creo que alguien saludó ahí, no pude ver su nombre, pero Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí en sintonía a través de Zoom. Amén, y que podemos de una manera u otra vernos. Muy bien, hermano, poder ver a nuestra hermana Vallejo, gloria al Señor. Sigamos orando por ella, hermano, para que el Señor la siga ayudando. Y todos los hermanos que están ahí conectados, gloria al Señor. Una bendición especial. Y Nairín, como se mencionó, está de cumpleaños mañana. Ella está muy contenta, hermano. Gloria a Dios. Los niños, hermanos, celebran su cumpleaños de antes. Ellos ya están ya contando los días. Gloria a Dios, hasta que llegue el día del cumpleaños. Eso es una bendición, hermano, uno disfrutarlos a ellos mientras están pequeños. Ya cuando están grandes, hermano, pues la mentalidad le va cambiando un poco. Eso hay que disfrutar de nuestros niños mientras están pequeños. Qué bendición. Vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Primera de Juan 5, 20. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 5, 20. Gloria a Dios. Felicitamos a nuestra hermana Ana por dar esa bendición de poder llegar en victoria. Gloria a Dios, en victoria. Gloria a Dios. Hay un cantante que canta una alabanza muy preciosa. A ver, que habla a sí mismo. En victoria. Gloria a Dios. Amén. Primera de Juan 5:20, hermano. Vamos a estar hablando bajo el tema ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Es importante, ¿verdad? El saber quién es Jesucristo. Hay mucha confusión acerca de este tema tan importante. Digo que hay confusión porque hay muchas personas que dicen que Jesucristo es la segunda persona, amén, de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad. Y hay mucha confusión en esa parte porque realmente Jesucristo no es la segunda ni la tercera persona de la Trinidad. Realmente no es bíblico. Entonces vamos, hermanos, a conocer hoy, y lo que ya conocen, entonces vamos a refrescar nuestra mente y nuestro conocimiento en base a quién es Jesucristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5, 20. Dice en el nombre de Jesús. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hablando de Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Note, y vamos a hacer énfasis una vez más, muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia como que estamos leyendo una revista, un paquito, le dicen en mi país, como que estamos leyendo cualquier libro, y realmente no debe ser así. Yo creo que cuando leemos la palabra de Dios tenemos que leerla con entendimiento y detenidamente, no como que estamos leyendo una noticia cualquiera o un periódico, sino que estamos leyendo la palabra de Dios, la cual, hermano, nos va a ayudar para alcanzar la vida eterna. Y mientras estamos aquí, nos ayuda para mantenernos fieles y que estemos listos para cuando el Señor venga. O sea, la palabra de Dios, hermano, es un alimento. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. O sea, la palabra de Dios, hermano, abre camino. O sea, la palabra de Dios, hermano, nos ilumina, nos abre el entendimiento, como acabo de mencionar. Entonces es importante que cuando leamos la palabra de Dios, lo hagamos con entendimiento y detenidamente. Y ver los puntos y las comas. Amén. Los puntos y aparte, punto y seguido. Ver todo lo que se relaciona con el texto que estamos leyendo. Y aquí dice, pero sabemos, oiga, algo ya conocido, que el Hijo de Dios ha venido. Es cuando dice el Hijo de Dios ha venido, se está refiriendo a Jesucristo como Hijo de Dios. Y dice, y nos ha dado entendimiento, nos ha dado a conocer, nos ha dado a entender, para conocer al que es verdadero.
Cuando la Biblia dice para conocer al que es verdadero, es muy probable que habían otros que estaban quizá fingiendo ser dioses, queriendo mostrarse que eran dioses. Entonces, la Biblia dice que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al que es real. Y estamos en el verdadero, dice, ya afirmando. Y luego define quién es este verdadero. Dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ya ahí está definiendo quién es este verdadero y dice Jesucristo y lo define, declara de quién es Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si fuéramos a definir, como estamos ya hablando en materia, 1 Juan 5:20. Pero antes, hermano, de entrar a definir esa parte, ya leímos ya detenidamente, despacio. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú ministrando, Señor, nuestras vidas, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y que podamos entender tu palabra en la cual hay vida y hay esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento, que la revelación, oh Dios, tuya pueda venir a cada uno de los que están escuchando esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en 1 Juan 5:20 y con esta escritura ya podemos definir en base a la pregunta que hemos hecho, ¿quién es Jesucristo? Yo no estamos preguntando a todo el mundo, sino que estamos simplemente definiendo quién es Jesucristo. So, 1 Juan dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Está definiendo a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, en San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, el verbo era Dios. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Si pudiéramos ir a esa escritura, primera de Juan, voy a pedir a mi esposa que pueda leer primera de Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. En el nombre de Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No, perdón, yo me equivoqué en la escritura, es Juan 1:1. Perdón, es Juan 1:1. Estamos hablando de quién es Jesucristo. Yo disculpa, es Juan 1:1, aunque esa escritura está también buena, pero de todas maneras hay tantas escrituras, hermano, que definen realmente quién es Jesucristo. Y esta escritura, aunque no está dentro de mis notas, te lo dije por equivocación, define también quién es Jesucristo. Amén. Pero en base a lo que ya tenemos aquí, vamos a seguir con lo que ya tenemos aquí. Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Me gustaría saber a los que están escuchando, solo para saber con quién estoy hablando. Solamente toque el mute y diga, en el principio era el verbo. Y el verbo Cuando era dice Dios. cuando dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo. Cuando dice verbo, ¿a qué se refiere la palabra verbo? Era como la palabra que solamente sale a la voz y por eso era el verbo, que no tenía figura. Solamente tenía era figura. la palabra. Exactamente. En el principio era el verbo, era la palabra. Y dice, y el verbo era con Dios. y la palabra era con Dios, en pocas palabras. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos definir aquí que ni aquí se menciona ni uno, ni dos, ni tres, sino simplemente está hablando acerca de funciones. Dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era. Y el verbo era Dios. Y Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron Todas hechas. las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿Qué más? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ajá.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Oiga, Juan vino para que diera testimonio de la luz. Pero básicamente cuando usted analiza de quién estaba hablando Juan el Bautista cuando vino, de la luz. Si definimos quién era la luz y luego entonces vamos a ver de quién habló Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta que él habló acerca de Jesucristo. Y ese fue el mensaje de Juan el Bautista, que el que viene tras mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar la corona de sus zapatos. O sea, básicamente refiriéndose a Jesucristo. Entonces, está hablando de Jesucristo como la luz de este mundo. ¿Qué más dice? Estamos definiendo quién es Jesucristo, solo para que tengamos una idea más clara. Este es el tema. ¿Quién es Jesucristo? En los versículos que estamos desglosando, básicamente se está mostrando y se está viendo con claridad quién es realmente Jesucristo. Y es importante en nosotros poder definir quién es Jesucristo. Es de suma importancia. El 14, pastor, el versículo 14, tremendo. Ajá. De la misma lectura. Léalo, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo. Amén. Wow. Aquella palabra fue hecha carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermana. Aquel verbo fue hecho carne. La Biblia dice en 1 Timoteo 3:16, que hablamos la semana pasada, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Dios fue manifestado en carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, hablando de Jesucristo o de Dios mismo. Porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Están entendiendo, hermano? No están entendiendo. Vamos a seguir entonces. Amén, amén. En 1 Timoteo 3:16, que es la escritura que acabo de mencionar, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Óigame, Señor. Oiga, Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor. Las profecías en Isaías capítulo 7, versículo 14, disculpen esa interrupción. En Isaías 7:14 dice el Señor mismo: os dará señal una virgen y concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Y esa escritura hablamos la semana pasada, que traducido luego, en el cumplimiento, dice, es Dios con nosotros, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Dios no le reveló su nombre al profeta, pero él dice en Isaías 52:6, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Son profecías que se habla acerca del advenimiento de Jesucristo y cómo poder reconocerlo. Voy a mencionar Isaías 7:14, es una profecía donde el Señor habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y que luego se dice que traducido es Dios con nosotros. En el cumplimiento de esta escritura, de esta profecía, está en Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. Luego, Isaías 52:6, creí, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Hay una escritura que habla acerca de, dice, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Creo que es San Juan 17:6, si mal no recuerdo. Tuyos eran y me lo diste. Amén. Y es básicamente el cumplimiento de Isaías 52:6. Las profecías, hermano, el cumplimiento de esta profecía tienen lugar, por ejemplo, también Mateo 1:21, que mencioné, Mateo 1:22 hasta el 23, donde dice que estoy hablando de la profecía de Isaías 7:14. La de Isaías 52:6, me parece que 17. Juan 17:6. Creo que es San Juan 17:6. ¿Puede leerlo, por favor? Juan 17:6. Déjame ver si no me equivoco. He manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste.
y han guardado tu palabra. Sí, cuando el Señor dice, para los que pudieron escuchar esta escritura, tuyos eran y me lo diste. So, básicamente lo que tenemos que ver aquí es la manifestación de Jesús, ¿verdad? Como hijo para redimirnos de nuestro pecado. O sea, básicamente la Biblia dice que Dios es espíritu. San Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Juan 4, 24. Al ser Dios espíritu, no puede derramar sangre. Por eso es que Él necesita un cuerpo humano para poder manifestarse y al mismo tiempo poder derramar sangre, como mencionamos la semana pasada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No había otra manera como redimir al hombre si no era por sangre. O sea, la única manera era por sangre. ¿Qué pasa? Dios, siendo espíritu, Juan 4:24, no puede derramar sangre, repito. Vuelvo y repito, necesitaba un cuerpo en el cual él manifestarse. Por eso dice la Biblia, y vuelvo y repito esa escritura que leí hace un minuto atrás, solo como para traer concordancia a lo que estamos hablando, donde dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y esas escrituras se cumplen básicamente en la profecía de Isaías 7:14, que es profecía, Isaías 52:6, que también son profecías, y luego Mateo 1:21 hasta 23, que es el cumplimiento de Isaías 7:14, y el cumplimiento de la profecía de Isaías 52:6 está en San Juan 17:6, que acabo de hablar, que acabo de mencionar, donde dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste. ¿Por qué? Porque de la única manera que el Señor podía redimirnos era a través de este cuerpo humano, tomando forma de hombre, como dice la palabra de Dios, y manifestándose para poder derramar sangre y podernos redimir del pecado. Esto, hermano, así de simple como se lo acabo de explicar, es y fácil de entender. Que no hay que complicarse. Simplemente aquí lo que estamos mirando es un Dios que nos ama y que quiere redimirnos y que toma, ¿verdad?, un cuerpo humano naciendo como niño para podernos redimir del pecado. Porque no había alguien que fuera capaz, como mencioné la semana pasada, no había alguien que fuera capaz de poder reunir las condiciones morales y espirituales para poder redimir al hombre del pecado. Solamente Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él es quien nos ama. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, hablando una vez más de la manifestación de Dios como Hijo. Amén. Y esto es parte de lo que es la explicación de quién es Jesucristo. Esto es parte de lo que es la explicación de quién es Jesucristo. Dios manifestado en carne. Ahora, para que los que están tomando nota, si alguien está tomando nota, Isaías 43:10, el mismo Isaías que habla en la que hablamos, mencionamos ahora poco, 7:14, 52:6, ese mismo Isaías dice en el capítulo 43, en su versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice, amén, y mi siervo que yo escogí, se refiere a Jesucristo. Amén. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, el yo soy, el gran yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ya eso descalifica completamente a Jesús, por ejemplo, como por ejemplo, a Jehová como el Dios Padre, a Jesús como el Dios Hijo y al Espíritu Santo como Dios también. Lo descalifica. Pues aquí está diciendo el Señor mismo, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, hablando de Jesús. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, dice el Señor, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ya eso descalifica lo del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Se está diciendo aquí que no hay otro Dios, entonces realmente es un solo Dios, no son tres. Estamos dentro de la definición quién es Jesucristo. Luego, en San Juan 8:24 dice,
Jesús dijo en San Juan 8:24, San Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, el que nació en Belén era el Dios del Antiguo Testamento, manifestado en carne. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada. Y el versículo 12, que es uno de los versículos que nosotros usamos clavemente para demostrar, ¿verdad? Quién es Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, si usted va y hace referencia a Hechos 4:12 con Isaías 43:10, vamos a hacer como un juego de escritura, si pudiéramos hacerlo de esa manera, donde aquí dice, por ejemplo, en Isaías 43:10, que ya he leído, pero lo voy a leer de nuevo, para hacer un contraste con Hechos capítulo 4, versículo 12. Y acabamos de leer esta escritura que dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, es como un juego, ¿verdad? Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y repito, entonces, Isaías dice en la parte final, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. Si se están mirando, están mirando, por ejemplo, el juego de palabras y al mismo tiempo también la revelación que Dios nos está dando. O sea, Dios está diciendo, mira, yo soy Jehová, ¿verdad? El Dios Todopoderoso que me manifiesta en carne en Jesús, y Jesús mismo está diciendo, a través de Jehová mismo, a través de Jesús está diciendo, diríamos, en su manifestación de hijo, fuera de mí no hay quien salve. No hay dos ni tres, es solamente uno. Lo que hay es la manifestación, por ejemplo, de Dios en la creación, Padre de la redención y Espíritu Santo en la regeneración. Tres manifestaciones, ¿verdad? Con funciones diferentes, pero al mismo tiempo lo define como un solo Dios. Y dice Juan 8:24, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. O sea, el que nació en Belén era el Dios del Antiguo Testamento. Eso leímos ahora mismo. San Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, esa escritura es un poquito amplia porque da mucho detalle, pudiéramos leer desde el principio, pero solamente para enfatizar lo que estamos tratando, San Juan capítulo 14, versículo 19 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por la pregunta que se le hizo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoce, Felipe? El que me ha visto a mí, le dice a él, el que me ha visto a mí, porque como el Señor, mire, si leyéramos un poquito más adelante, quizá no quiero alargarle más el punto, pero si leyéramos el mismo capítulo 14, un poquito más al principio, nos vamos a dar cuenta que el Señor continuamente hablaba del Padre, el Padre y yo somos uno, el Padre, que el Padre me envió y cosas así, y mencionaba bastante el Padre. ¿Qué pasa? Al llegar a un punto donde Felipe dijo, pero llegó un momento donde yo puedo pensar que Felipe estaba un poco, no confundido, pero desesperado. Muéstranos al Padre ya y nos basta. En pocas palabras, tú hablas tanto del Padre, ya enséñanoslo para nosotros verlo y ya salimos de esto. Ya sabemos quién es el Padre. Bueno, en base a esa pregunta que él le hace al Señor, el Señor dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Oiga, cuando Felipe pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí, le dice en el versículo 14, el 9, pero capítulo 14, versículo 9 de San Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10, el Padre que mora en mí hace la obras. El Padre no era otra persona metida en Jesús, sino que era el Espíritu Santo de Dios. Dice, por eso dice la Biblia, Juan 4:24, Dios es Espíritu. Dice, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Amén. Si no, cree por las obras. Creo que termina diciendo cree por las obras. So, Jesucristo es el único Dios que ha existido desde la eternidad. Amén. Y hasta la eternidad. Como dijo que se llamaba el nombre del Padre, Miqueas, por ejemplo, dijo, capítulo 5, versículo de Miqueas. Estamos citando capítulo del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Ahora mismo, que estamos hablando ahora mismo, Miqueas capítulo 5, versículo dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las naciones de Judá, de ti me saldrá de Judá. Belén, de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando vemos de dónde nace Jesús, en Belén de Judea. Entonces, por eso dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Recuerden que lo que leímos al principio fue que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba hablando acerca de Jesús. Y aquí dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos lleva al principio y al final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era en el principio, el que es ahora como redentor y el que ha de venir como nuestro salvador, que nos va a sacar de esta tierra. So, básicamente, ¿verdad? Todo lo que podemos notar es que todos los caminos conducen a reconocer y definir quién es Jesucristo. Es importante que nosotros estemos claros con lo que la palabra de Dios enseña. Realmente no es, como él menciona, y creo que lo voy a decir siempre, no es lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña. Hemos citado diferentes textos bíblicos que apoyan lo que estamos diciendo. Y otra cosa que voy a mencionar muy comúnmente en este tipo de enseñanza y es que una doctrina, que es lo que estamos hablando ahora, no se puede basar en un solo texto bíblico. Una doctrina para ser doctrina tiene que estar basada en diferentes textos bíblicos que tengan conexión uno con otro. Y ahí es que se puede definir una doctrina. O sea que no podemos definir una doctrina en base a un texto bíblico porque realmente no va a ser patentada. Es importante asegurar que hayan varios textos bíblicos que puedan aclarar lo que estamos hablando. Entonces, Pablo, por ejemplo, hablando de Jesús, dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesucristo, aquí lo define como el Dios invisible. O sea, que nosotros no podemos ver a Dios, pero a través de Jesús vemos a Dios, el Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. O sea, Jesús es la imagen del Dios que no podemos ver, del Dios que ha estado invisible, pero Jesucristo lo ha hecho visible. El primogénito de toda la creación, el único, el primero y el último. Dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, que hice referencia a esta escritura hace unos minutos atrás, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso. Juan 8:43 dice, Jesús le dijo a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le preguntó a los judíos, dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El versículo 43 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra
nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Es una palabra muy poderosa. El versículo 52 dice, los judíos dijeron, ahora vemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estaban hablando de que Jesús tenía demonio. 53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? Jesús le dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Ha visto Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto es escritura, hermano. Esto es palabra de Dios. Antes, porque al él hablar acerca de Abraham, y dijeron, ¿cómo es? Si tú no tienes ni siquiera 50 años, ¿cómo es que tú conoces a Abraham? ¿Cómo es que tú has visto a Abraham? Entonces el Señor le dijo, mire, miren lo que yo voy a decir a ustedes. El versículo 58, amén, para que puedan estar conmigo, de San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La pregunta del siglo sería, si Jesús está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿qué está queriendo decir el Señor con eso? Me gustaría que pudieran interactuar un poquito, ¿verdad? En lo que estamos tratando. Y así yo sé con quién estoy hablando. O sea, si el Señor le está diciendo, si Jesús en el Nuevo Testamento está haciendo una referencia del Antiguo Testamento y le está diciendo a los judíos que están teniendo, allá en mi campo dicen porfiando, está teniendo una situación, una polémica con los judíos, y le está diciendo a ellos, miren, ¿sabe qué? Miren lo que le voy a decir a ustedes, y repito, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está queriendo decir Jesús en el Nuevo Testamento, haciendo una referencia de Abraham, quien existió años y años atrás, haciendo referencia del Antiguo Testamento? ¿Qué le está queriendo decir Jesús a estos judíos que están trayendo polémica ante él? A ver. Amén. Que ese yo soy que le habló a Moisés, aleluya, cuando la zarza ardía, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Era el mismo yo soy. Era ese que estaba hablando con ellos. Ese Jesús que estaba ahí hablando con ellos. Era el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Aleluya. Era Jehová. Jehová. Por eso cuando fueron allá en el huerto de Getsemaní, que le preguntaron, ¿tú quién eres? El grupo que fueron con palo y piedra. ¿Tú quién eres? Cuando le dijo, yo soy, cayeron de rodillas. Cayeron de rodillas. Porque era el Dios poderoso, el Rey del universo, el Señor de señores, el que es, el que era, el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso. Así es. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más, hermano, que quiera aportar algo? Jesús le dijo, de cierto digo, gracias, hermano, hermano. Antes que Abraham fuese, yo soy. Alguien, por favor. Yo creo que al referirse a Abraham, que Abraham era, él quiso decir en pocas palabras que él no era, sino que sigue siendo. Sigue siendo. Está hablando en presente. Exactamente. Otra referencia muy buena. Amén. Yo soy. Y también nos está recordando lo mismo que dijimos ahorita al principio, que él es desde el principio, desde el tiempo de Abraham. Él es el que fue, el que es y el que será, porque él es el mismo Dios. Exactamente. Entonces, no hay ni, gracias, hermana Vallejo, gracias, hermano Leandro, también por su aportación. O sea, aquí no hay confusión, hermano. Aquí lo que hay es una revelación que nosotros tenemos que tener nuestra mente bien abierta, también ser receptivos
no ser religioso, ni fanático, simplemente tenemos que ser realistas. O sea, la Biblia es clara y no crea confusión. Es importante que reconozcamos que la palabra de Dios no crea ningún tipo de confusión. Yo creo que lo que nos confundimos somos nosotros porque no queremos aceptar muchas veces verdades bíblicas. Y otra cosa es que el ser humano tiene la costumbre de seguir, le gusta seguir a otros. Lamentablemente el ser humano, usted va a notar en un grupo de niños, usted va a ver que siempre va a haber un grupito que están escuchando a alguien que está hablando o alguien que está haciendo algo está haciendo, molestando. No quiero usar una palabra que sea malinterpretada, pero hay niños que son molestosos y hay otros que lo siguen. Y usted va a notar que hay uno que es el líder, hay uno que le dice, vamos para acá, y ahí siguen todos. No sé si ha notado que siempre, y lo identificamos siempre, este es el líder, este es un líder, porque a este lo van a seguir. Uno siempre identifica, no, este es el líder porque a él lo sigue, y otros son los seguidores, ¿verdad? Cuando usted ve que alguien emprende algo y otros lo siguen, ese es el líder, los demás son seguidores, vaya redundancia. Y va a pasar también en nuestra vida diaria que va a haber personas que van a hacer cosas porque otros lo hacen. Yo recuerdo que en mi tiempo, por ejemplo, mi papá, ¿qué hacía en el tiempo de Semana Santa? Yo recuerdo en aquellos tiempos, estoy hablando del 80, 70 y pico, 80, ¿verdad? En ese tiempo, ya en los 90 las cosas empezaron a cambiar un poquito, la delincuencia empezó a crecer, ya en los 2000, hermano, pues ya sabemos dónde estamos, pero en los 70 y pico, 80, yo soy del 70, en esos años había una infancia muy sana y lo que nuestros padres hacían era respetado. Y yo recuerdo que en el tiempo de Semana Santa, mi papá, pues, ellos prendían sus velas, ese día, había días que no se hacía nada, no se hacía oficio, no nos daban pela, no se peleaba, no se hacía absolutamente. Había un respeto y un temor tremendo. Y nosotros como hijos tendíamos a copiar lo que nuestros padres nos enseñaron. Y así íbamos de generación hasta que ya en los 90 las cosas empezaron a cambiar. Como mencioné, ya empezaron las televisiones a tomar auge, los teléfonos también, los celulares empezaron a tomar más auge. Ya la tecnología empezó a crecer un poco más, la gente fue abriéndose un poco más la mente a ver otras cosas, ya la gente estaba más pegada a un televisor, a un teléfono, ya dejaron los juegos naturales, ya empezaron a dejar muchas rutinas que hacían, y es lo que está pasando ahora. Esa generación pasó, ahora hay otra generación que sigue a otros. Entonces, básicamente hay personas con esto, donde quiero llegar es que hay personas que simplemente siguen lo que otros hacían, y no es porque a ellos les consta, es simplemente porque ven que otros hacen o dicen una cosa y ellos repiten lo mismo. Y muchas veces lo que nos convertimos en repetidores o en hacedores de lo que otros hacen. Y es importante corroborar la palabra, corroborar la palabra. Mi esposa me corrige, corroborar la palabra, asegurar de que es lo que la Biblia está diciendo. Porque tendemos a decir amén a cualquier cosa. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, o sea, dice aquí esta estudio, dice, yo soy el que existo por sí mismo, el autoexistente, el que es, el que era, el alfa y el omega, el primero y el último, y el que ha de venir. El teólogo Juan dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, estamos para terminar, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. El versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy. La palabra yo soy es significativa de existencia de Dios. Amén. Desde el principio hasta el fin. Yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuvo muerto, hablando de Jesús, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte
y del infierno. My God. Esto sí que es poderoso. Tengo la llave de la muerte y del infierno. Eso es importante que nosotros reconozcamos que Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Entonces por eso es, en la muerte de Jesús hay un gran significado. En la sepultura de Jesús también hay un significado. Y en su resurrección también hay un significado. Muchas veces nosotros pasamos por alto y nos llevamos de emociones de lo que escuchamos por ahí y no nos detenemos a analizar y a estudiar lo que la palabra de Dios enseña. En la muerte hay un mensaje. En su sepultura hay un mensaje y en su resurrección hay otro mensaje. Muerte, entierro y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Arrepentimiento, bautismo y derramamiento del Espíritu Santo. Se lo desgloso un poquito más claro. Cuando Jesús murió, en su muerte nos enseña arrepentimiento. Tenemos que morir a nuestro pecado. Tenemos que morir a nuestros placeres, a nuestros deseos. En lo que es la sepultura de Jesús, esto indica entierro, sepultura, entierro. ¿A qué nos lleva eso? Eso es tipología de bautismo, entierro, sepultados en las aguas. Eso es lo que indica, ¿verdad? La sepultura de Jesús, muerte, arrepentimiento. Sepultura de Jesús, amén, es sumergirnos en las aguas, donde nos sumergimos. Por eso no rociamos a la gente para bautizarlo, sino que lo sumergimos, como es sepultado en las aguas. Y cuando salimos de ahí, ¿cómo salimos? Resucitado, que fue lo que pasó con Jesús, resucitó al tercer día. Resucitamos. ¿Qué significa eso? Derramamiento del Espíritu Santo. Por eso es importante arrepentimiento, bautismo y recibimiento del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de bautismo, es importante reconocer cuál es el bautismo correcto, el bautismo que salva. Y usted va a ver la diferencia, nuestras actitudes. Una persona que bautizará en el nombre de Jesús, hermano, una persona con convicción. Una persona que bautizará en el nombre de Jesús, hermano, es una persona que tiene dirección, tiene visión. No está, hermano, cavilando en dos pensamientos. Imposible. Y es firme. Y es difícil, no es imposible, es difícil que una persona que haya conocido a Jesús, sea bautizada en el nombre de Jesús, regrese a otra doctrina. Si va a otra doctrina es por preferencia o por queriendo ganar algo específico, pero no por exactamente, por economía. Pero no, hermano, pero en su corazón, my God, en su corazón está muy seguro de lo que cree, porque esto es revelación. Es imposible, hermano, que se vuelva a otra doctrina y que no tenga ese temor. Wow, yo estoy aquí, pero realmente no me siento bien. Usted va a notar que todos aquellos que han recibido doctrina de la palabra de Dios, que han sido arrepentidos, su pecado originalmente se han bautizado en las aguas en el nombre de Jesús, han recibido el Espíritu Santo, han pertenecido, hermano, en esta pentecostal del nombre de Jesús. Le aseguro, hermano, que si le toca ir a otra iglesia con creencias diferentes, si tiene una base bíblica profundo y se ha profundizado en la palabra de Dios, no se va a sentir cómodo 100%. Siempre va a haber ese sentir ahí. Hey, ¿quién tú eres? Gloria a Dios. So, debemos de morir, debemos ser sepultados al pecado, debemos de morir al pecado, debemos ser sepultados y debemos ser resucitados, levantados. Amén, a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre esta vida. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 dijo, claramente, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega. Y ya leímos esa escritura donde nos aclara básicamente la importancia, amén, de reconocer quién es Jesús. ¿Por qué se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué la persona se debe de bautizar en el nombre de Jesús? Porque Padre Isaías, Padre, según Isaías, por ejemplo, porque Jesús es el nombre del Padre. ¿Por qué se debe de bautizar? Repito la pregunta. ¿Por qué se debe bautizar en el nombre del Señor Jesucristo? Y no repitiendo los títulos de Mateo 20:19. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre del Padre. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos que Jesús es el nombre del Padre?
Si yo le preguntara a ustedes, por ejemplo, los que están en sintonía, ¿dónde encontramos el nombre del Padre? No es difícil, yo le voy a responder la pregunta. Se la voy a responder. Usted va a Isaías 9:6, Juan 5:43, Juan 10:30, Juan 10:30. Usted va a encontrar, amén, usted va a encontrar esa escritura, Juan 10:30. También Juan 14, versículo 9 al 10. 17 y también Juan 17, versículo 6, el 12 y el 26. ¿Por qué se debe bautizar en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el nombre del Padre. Jesús es el nombre del Hijo, según Mateo capítulo 1, versículo 21. También Jesús es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Juan 14, 17, 26, Romanos 8, 9. Son todas estas escrituras, repito, Juan 14, 7, habla de que Jesús es el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9, habla de que Jesús es el Espíritu Santo. En pocas palabras, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Esto lo entendieron los apóstoles. Por eso, Pedro bautizó en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 10:48 en el nombre de Jesús. Felipe bautizó en el nombre de Jesús según Hechos capítulo 8, versículo 12. Pablo también bautizó en el nombre de Jesús según Hechos capítulo 19, versículo 6. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, es importante el nosotros reconocer cuál fue el fundamento, cuál fue el fundamento de los apóstoles y profetas. Bueno, vaya la palabra de Dios. Usted va a la palabra de Dios, se da cuenta cuál fue el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo él la principal piedra del ángulo. Los discípulos de Juan el Bautista se bautizaron nuevamente en el nombre de Jesús, según Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Hechos capítulo 22, versículo 16, para los que están tomando nota. Hechos 22, 16, también habla básicamente también acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguien que quisiera añadir algo a este tema que estamos tratando? Estamos ya para terminar. ¿Alguien quisiera añadir algo más? ¿Alguien quisiera añadir algo más, hermano? Gloria a Dios. Hermanos, hermanos, ¿quieren añadir algo? Todo está dicho, es que la Biblia es muy clara y precisa, no se contradice, no hay tal Trinidad. La palabra Trinidad es algo que no es bíblico. No encontramos la Trinidad en la Biblia. Lo que vemos son manifestaciones. Manifestaciones. Por eso es importante que no esté bautizado y que esté escuchando este estudio bíblico, que no esté bautizado correctamente como la Biblia enseña en el nombre de Jesús, debe procurar ser bautizado. Claro. La Biblia es buscarle en tanto que está cercano, llamarle. Ahora es el tiempo de salvación. Mucha gente ahí, cuando el coronavirus agonizando ya, que no tenían tiempo, quisieron hacer cosas que no pudieron, porque ni siquiera una persona a su lado pudo ir para orar por él. Imagínense. Imagínense, hermano. Entonces, por eso es que con la salvación no podemos jugar, porque la vida en un segundo, la vida se pierde o se gana. Así es. En un segundo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es, hermano. Gracias a cada uno que han participado. Si alguien, por ejemplo, necesita algún texto bíblico, tuviera alguna duda, algo, hermano, pero es importante, hermano, cimentarse
como dice la palabra de Dios en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces es importante edificarse bajo este fundamento que enseña la palabra de Dios. No es algo como menciono que enseñamos nosotros, sino es lo que la palabra de Dios enseña. Y hay un sinnúmero de versículos bíblicos que vamos a seguir tratando estos temas, ¿verdad? Que son de bendición y que nos ayuda a nosotros a poder entender claramente la palabra de Dios. Amén. Antes de pasar, hermano, a la alabanza que tenemos con el hermano Germán, quiero dejarles saber a todos los padres que están ahí conectados. Mañana miércoles a las 8 de la noche. Los jóvenes se conectan todos los miércoles a las 8 de la noche y tienen varios temas que tratan, y algunos hermanos también de diferentes partes del mundo, diríamos, porque no solamente aquí en Estados Unidos, también hay jóvenes de República Dominicana que se han conectado y vamos a ver, hermanos, que otros jóvenes de otros países pudiéramos también conectar para que nuestros jóvenes puedan interactuar. Gracias a la hermana Raquel, también. Gracias también a nuestra hermana Adeleni, que están haciendo un tremendo trabajo en base a los jóvenes, hermanos, en esta área de tener a alguien siempre ahí, hermano, para que ellos puedan ser edificados. Y mañana la hermana Dalín Hernández, nieta del pastor Ramón Pérez, va a tratar un tema muy interesante acerca de la presión de grupo. En inglés le llaman peer pressure, peer pressure. Yo no pronuncio tan bien, pero que quiero decir exactamente lo que quiere decir en español es la presión de grupo, de diferentes partes de grupos. Y ella, pues como hija diríamos, o sea, nieta de un pastor, pero también crecida en el ministerio, pues ella va a compartir su experiencia que sé que va a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Para saber cómo trabajar con nuestros jóvenes. Así que todos los padres que están ahí, por favor, asegúrense que sus hijos se conecten mañana a las 8, amén, y estén ahí pendientes de lo que va a tratar la hermana, que va a ser, yo estoy muy seguro que va a ser de mucha bendición, así como otros jóvenes que han sido también de bendición. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermano, a orar para que el Señor bendiga. Perdón, pastor. Hubo una hermana ahí que levantó la mano, la que tiene el iPhone. Dice iPhone, ella levantó la mano y ya quería hacer una pregunta. Ok. A ver, ¿quién es? No me sé. Dios le bendiga. Hola, buenas noches. Buenas Dios le noches. bendiga. Hola, bueno, yo quería hacer una pregunta, pero no es acerca del tema de hoy, sino hoy yo estaba leyendo en la mañana la Biblia y estaba leyendo Proverbios 27, pero me quedé así como con una pregunta sobre Proverbios 27:14. Que dice, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le tomará. ¿Por qué dice eso? ¿O qué me puede decir? Proverbio 27:14. Ok. Bueno, tendríamos que leer el contexto. El contexto son los versículos que están más anteriormente. Vamos a leerlo para buscarle entendimiento. Bueno, este es otro tema, pero ya estamos claros con el tema que tratamos, ¿verdad que sí, hermano? Sí. ¿Cómo se llama, hermano? ¿Cuál es su nombre? Magdalena. Magdalena. La hermana Magdalena, bendito sea el Señor. Sí. Perdón. Ay, y tengo lentes puestos, hermana, yo. Y tengo lentes puestos, disculpe. Okay, sí, vamos a leer el contexto. El contexto son los versículos que están más adelante. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí el día, hablando del día de mañana. Que no te jactes. Entonces luego dice, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Aquí está definiendo, por ejemplo, de alguien que es necio. Ahora, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Cual ave que se va de su nido,
tal es el hombre que se va de su lugar. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Ya está entrando como en un poquito más de tema de lo que usted está preguntando. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quítale su ropa al que salió fiador por el extraño, y al que fía a la extraña, tómale prenda. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Sí, esto está, no pudiéramos decir confuso, pero nos lleva a nosotros a pensar, por ejemplo, en los proverbios, básicamente, nos tratan de enseñar, por ejemplo, lo que pudiéramos decir es, nos da ciertos consejos de qué debemos de hacer y qué no debemos hacer. Ahora, lo que me deja así también con la pregunta es que dice, el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Yo creo que esto es un versículo que tengo que estudiar un poco más, porque básicamente el poder entender el que bendice a su amigo en alta voz, porque el Señor quiso decir el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, ¿por qué se le va a contar por maldición? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta que realmente ahora mismo no le encuentro el contexto, pero déjeme estudiarlo un poquito más para saber el por qué el proverbista digo estas palabras. Entonces tenemos que ir a cierto otro contexto para poder entender, pero sí le va a tener respuesta. No quiero vagar en mi mente y decirle algo que simplemente para salir del momento, pero realmente, para serle honesta, al momento tendría que leer otro texto bíblico para poder conjugar y darme cuenta el por qué aquí el proverbista está queriendo decir esta palabra. Porque básicamente si bendice a su amigo en alta voz, madrugado de mañana, ¿por qué se le va a contar por maldición? Siempre hay una razón el por qué lo hace. Si alguien tiene la respuesta que pudiera ayudar a nuestra hermana, amén, sería de bendición. De lo contrario, es una respuesta que se la voy a deber, pero sí seguro que se la vamos a tener. Pastor. Deberíamos indagar más, pero ahí mismo como que está diciendo algo y pone a uno a pensar. Cuando dice de madrugada, se supone que de madrugada la persona ya está durmiendo. Digo, eso es algo que me llegó a la mente. Ajá. Y es muy posible que por eso dice que le de maldición, porque es un momento en que su amigo lo que está es descansando. No sé si es como parece ser como si fuese en forma de burla. Sí, exactamente. Como que no es una bendición con el sentido de bendecir al amigo. Sí, no por molestarle. Sino más bien de burlarse o traer. Pero sí, como dijo el pastor, hermana Magdalena, yo soy uno de los que voy a investigar bastante. Vamos. Y voy a investigar, vamos a investigar todos. Porque está interesante, está muy interesante. Claro. Vamos a mirar los contextos y vamos a traerle una respuesta lo más pronto posible. Creo que ya va el domingo a la iglesia, me dijo. Posiblemente quizás el domingo podamos tener una respuesta más detallada de ese versículo bíblico. ¿Por qué está diciendo esto? Hágalo por aquí. Claro. Sí, por ejemplo, porque dice el que bendice a su amigo en alta voz. Entonces, hay que ver, por ejemplo, qué significaba bendecir a su amigo en alta voz. O sea, usualmente cuando la Biblia enseña que lo que tú haces en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Exactamente. O sea, cuando
ya habla aquí, por ejemplo, eso es uno buscándole un poco de interpretación. Sí. Por ejemplo, cuando habla, por ejemplo, en alta voz, básicamente yo puedo discernir que lo que el Señor quizás quiere decir es como cuando uno es, hay una palabra que usamos en mi país, se llama alabancioso, cuando uno, por ejemplo, hace alarde. Y si nosotros, por ejemplo, vemos el versículo 1, el versículo 1, el primer versículo del capítulo 27 dice, no te jactes del día de mañana, no te jactes, o sea, no te jactes, claramente es como que no te enorgullezca del día de mañana, porque no sabe qué dará de sí ese día. Entonces, básicamente como que está tratando yo pienso que está tratando como con el carácter de la persona. Sí, amén. Está tratando como con el carácter de la persona. Y es lo que puedo percibir. Pero, como le digo, porque aquí menciona a sí mismo, dice, el que bendice a su amigo en alta voz, o sea, como con alarde. Es lo que yo identifico, como con alarde. El que bendice a su amigo en alta voz, como queriendo, por ejemplo, es como una apariencia, es lo que yo puedo entender ahora mismo. Es como que el que bendice a su amigo como con una apariencia. Tú eres esto, wow, tú eres ya, o sea, lo trata de resaltar de una manera extraordinaria. Dice, en alta voz, madrugando de mañana. O sea, está un poco extraño porque si yo voy a hablar en alta voz, si yo voy a hablar de alguien, por ejemplo, en bien, yo no lo haría, por ejemplo, resaltar su personalidad. Yo no lo haría, por ejemplo, de madrugada. Entonces, ya teniendo un poquito ya como de lectura y asimilación lo que el Señor, ¿verdad? El proverbista aquí está diciendo. Yo creo que podemos tener una aplicación, pienso yo, porque puedo estar ya discerniendo un poquito más el versículo. Porque veo, el que bendice a su amigo en alta voz, o sea, como haciendo alarde de él. Sí. Madrugando de mañana, o sea, es un poco extraño. Contraproducente. En la madrugada. Contraproducente. Es contraproducente. Entonces, yo pienso que por eso se le cuenta por maldición, porque lo está haciendo como por alarde. ¿Sabe, no pastor? Lo está haciendo, y lo está haciendo de madrugada en un horario que no es adecuado. O sea, yo pienso, Magdalena, que si usted va a hablar de alguien positivo, usted lo va a hacer como de una manera que la persona, no de madrugada, lo va a hacer quizás en un día claro, que los demás puedan escuchar y que sea en un tono que no se vea como de alarde. Y aquí, leyendo el contexto completo, lo que vemos, por ejemplo, que el proverbista está resaltando, por ejemplo, el carácter de la persona, que básicamente es... pero de todas maneras lo voy a escudriñar un poquito más, pero yo creo que más o menos estamos ahí con la respuesta. ¿Sabe? Pastor. Sí. Rodolfo, es igual que los fariseos cuando están allí, que se van a la calle y dicen, yo estoy ayunando, y se ponen a orar para ser visto por el pueblo. Es lo mismo que está hablando el salmista. Sí. Exactamente. No, y que los creyentes nunca deben actuar por el odio o por vanagloria. Los creyentes no pueden actuar así, sino por su consagración a Dios, a su palabra y a su reino. Nunca un creyente debe actuar, nunca un hijo de Dios debe actuar por elogio, por vanagloria, sino por su consagración a Dios, a su palabra, por su consagración a su palabra y por consagración a su reino, porque algo más es que mayor es quien bendice. El que bendice es mayor al que recibe la bendición. Y eso lo vemos en Abraham, cuando fue bendecido por quién, que le dio los diezmos de todo. Melquisedec. Amén. Melquisedec bendijo a Abraham, porque el que bendice es mayor. Gloria a Dios. Eso tiene ya un gran profundidad espiritual. Amén. Entonces, bien, no sé, hermana Magdalena, Magdalena, si ha entendido. La escucho, hermana Magdalena, ¿dónde está? ¿Hello? Sí, aquí estoy. ¿Ha entendido un poquito de lo que le hemos explicado? Sí, un poco. Vamos a ver. Vamos a traer un poquito más de... Sí. Amén. Pero yo creo que va por ahí. De repente quizás
entrando un poquito más en otro texto más que podamos conectar. Pero yo creo que va por ahí más o menos la respuesta en base a lo que es alarde. Sí, Porque primeramente está resaltando al amigo, por ejemplo, en una hora que es completamente que no es inadecuada. Y naturalmente es como un tipo de burla. Y si leemos, por ejemplo, como mencioné, los demás versículos, lo que vamos a encontrar de lo que él está resaltando es el carácter de la persona, básicamente, en base a lo que es jactarse y todo eso. Entonces, tomando eso en cuenta, yo diría que es la respuesta un poquito más acertada. En base a eso. Pero de todas maneras, si hay algo más que podemos conseguir, pues que le dé un poquito más de claridad, pues le vamos a conseguir, no te preocupes. Siempre hay una respuesta. Amén. Pastor, me gustaría aportar algo con respecto a eso. Dios te bendiga, Grace, ¿cómo estás? Amén, amén, Dios les bendiga. Gloria a Yo Dios. Sí, seguro. lo que yo puedo entender es de que a lo mejor dice que se le contará como maldición por eso mismo, como llegaste a mencionar y llegó a mencionar Rodolfo, que uno en realidad no se supone que uno bendiga con la intención de ser visto, porque de nada te va a servir, sino uno tiene que bendecir con el corazón y hacerlo en secreto, como nos manda la Biblia. No sonar trompetas. Exacto. Eso es lo que yo pienso, que a lo mejor está diciendo eso por esa razón, porque no es para que uno lo grite a los cuatro vientos que uno está bendiciendo, pues para que uno y los hombres te alaben o vean y digan, oh, mira, este está bendiciendo. No, porque eso no es agradable ante el Señor. El Señor no quiere que nosotros bendigamos de esa manera. Dios quiere que nosotros lo hagamos de corazón y callado para que la recompensa venga del cielo y no de los hombres. Amén, muy bien. Esta es mi aportación. Ya. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermana Grace, también por poner un poco más de granito de arena ahí en la respuesta. Gloria al Señor. Sin más, hermano, creo que estamos bien. Vamos a hacer una oración, hermano, por el hermano Manuel Guzmán. Ha sido diagnosticado, hermano, con el mal COVID. Coronavirus. Hermano, y me comunica la hermana Josefina que hace 2 horas, el hermano Manuel Guzmán, para los que lo conocen, es un hermano que nosotros conocemos por muchos años, y estuvo interno, hermano, salió hace unas 2 horas del hospital y está en la casa en recuperación, pero positivo con el COVID, y necesita la intervención, hermano, oración para que el Señor, ¿verdad?, obre, y otros hermanos también, que, ¿verdad?, pues, no mencionamos su nombre, pero hay otros hermanos que están en otro estado, amén, en Georgia específicamente, hermano, que necesitan también la oración, otros hermanos que están, hermano, en Houston, amistades que tenemos, hermano, en República Dominicana también, que han sido afectados. En el nombre del Señor, hermano, necesitamos intervenir para que sea el Señor tomando control del dominio. También, hermano, seguimos orando por nuestra hermana Erika, Nani, amén, sus niñas, amén, para que el Señor, pues, las guarde, las proteja, las bendiga allí donde están con la familia, en Puerto Rico, y a su llegada, hermano, como les mencioné, no tenemos... Hermana, puede ser un poquito más clara, hermana, para que los hermanos... El esposo de Jocabé que salió del hospital. Gloria a Dios, una victoria. Okay, perfecto. Que también estaba afectado con el coronavirus. Ok. Qué bendición, porque ellos cumplieron aniversario hace 2 o 3 días. Y bueno, ay, bendito. Vamos a orar por todo esto. Vamos a orar, hermano, en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos en tu presencia, Señor, te pedimos, Santo Dios, Padre, una especial intervención divina, Señor, por mira a nuestros hermanos, gloria a Dios, Manuel Guzmán, Señor, Padre, que sea protegiéndolo, se tuvo Dios tomando dominio y control sobre él, Dios, Señor, Padre, sana, Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, aleluya, oh Señor, te lo por su pido, esposo, su familia, Padre, por los hermanos allí, en diferentes toma el control, Dios. toma el control, Señor, en el nombre de Jesús, Georgia,
Padre, en el nombre de Jesús, Oh, te pedimos, Oh, santo Dios. Señor, todos familiares y amigos, Dios, Hermano República Dominicana. que sea tu tomando dominio y control sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por esta hermana Magdalena, por su esposo Luis. Aleluya. Gracias por sus hijos, Señor. Anthony, Sí, Señor. más, Dios, te pido que sea tú, Isaac, oh Dios, sea tú, oh Dios, su niña también. Te pedimos que los guardes, Señor, los ayude. Pido, Dios, por hermana Alejandra García, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tú, oh Dios, bendiciéndole. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por la familia a Rodríguez, Señor, hermana Erika, hermana Nani, Señor. Sí, Señor. Guárdalo, Dios mío. Dale con bien. Cada uno de los hermanos que están conectados, bendícele. Cada uno de ellos. En especial, hermano Joselito, gracias, Señor, por hermana Vallejo. Gracias, Bendice, Señor, por bendice a Lerenger, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno, Dios. Bendice y guarda y protege, Señor, familia Lucas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias le damos por cada uno de ellos. En tu nombre, Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos al Señor, hermano, y hermanos, despiden después de la amén. Que le bendiga, hermana Tita. Aleluya. Oh Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y él tomó semejanza de hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se brilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar, pasión a los sumos lo exaltó, su nombre engrandeció, su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pasión a los sumos lo exaltó, su nombre engrandeció, para mí su autoridad, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Aleluya. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sí, Señor, amén. Bendito Dios. Vamos a orar para terminar esta parte y vamos a estar orando por la hermana Nairín en su cumpleaños. Amén. Que tengan un tremendo tiempo mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Y creo que hermano Joselito, Dios le bendiga, hermano Joselito, hermana Tita. Dios me lo bendiga, hermano Leringer. Aleluya, reunida la familia ahí. Qué lindo, Dios le bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Pronto lo veremos, ¿verdad que sí? Personal. Y Dios quiere. Sí, allá tenemos muchos sanitizer para darle un abrazo. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Hermano Joselito, ayúdenos ahí en la oración de terminar. Amén. Te pido una oración, hermano Joselito. Amén. Vamos a orar con nuestro hermano Joselito. Oremos con él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre. Gracias, Señor, Por por este tiempo tan lindo. Bendice cada hermano que pudo conectarse, Dios mío. Y podemos Cada familia, Señor Jesús, que Gracias, Señor. Por esta hora, Señor, nos despedimos.
Gracias por esta enseñanza. No de tu presencia, sino de este momento, Señor Jesús. Gracias, Esta Señor, enseñanza por quede todo grabada en lo que nuestro Padre corazón. amado, Señor. Gracias por Bendice cada Todo hermano. obra para bien, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que podamos seguir y proseguir en las cosas Oh, tuyas. santo eres, Señor. nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a serte Ayúdanos, fiel Padre, todo a el seguir en tiempo. tu camino, Oh, Señor. A consagrarnos para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mira, señora Nairín, guárdala y dale muchos años de vida. Sí, Señor. Señor. Y que puedan tener un tiempo precioso mañana. Gloria a Dios. Oh, mi Dios, bendito es tu Padre, mi Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Añade bendiciones a esta familia, Señor. Señor bendito. En el nombre de Jesús. Bendícele, mi Dios, y guárdale. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que nos Con Dios. bendiga entonces Con hasta el Dios. próximo domingo. Aleluya. Con Dios. Bendiciones, Gloria. mis hermanos. El Amén, sábado amén, tenemos amén, limpieza, Dios tenemos limpieza el sábado. Hermano, la oración por Nairín, hermanos hermanos, se olvidó. Mira ahí. Gloria a Dios. No, yo oré por ella, hermano. Está bien, está bien. Y oré también, pero me vino algo a mi mente que no puedo decirlo por aquí, pero después se lo digo a los padres. Ok. Aleluya. Dios le Gloria bendiga. a Dios, bendiga a la familia González. Recuerden, el sábado tenemos limpieza en la iglesia y evangelismo. Y evangelismo. Desde las 10 de la mañana. Ya, ya la mañana. Estaremos por ahí 10:30 en adelante. Estaremos por ahí haciendo actos de presencia. Amén, amén. Amén. Esperamos que puedan llegar lo más que puedan. Gloria a Mientras Dios. más llega, más rápido acabamos. Así es. Dios nos bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Abrazos. Gloria a Dios. Amén. Nairín, besos. Nairín, ¿dónde está Nairín? Parece que la acostaron ya, hermano mírala ahí, Leandro. Nairín. Mírala ahí, Nairín. No la veo, no. Hola, Nairín. Nairín, Dios te bendiga. Besos, Dios la Nairín. bendiga. Aleluya. Amén. Ok, hermano. Gracias, hermano Leandro, por su hermoso trabajo. Dios me lo bendiga. Preparado para el próximo martes.